Muy buenos días, mi nombre es Angelina del Carmen y junto a mi compañera Lisandri Mola le estaremos hablando de las enfermedades metabólicas hereditarias. Le estaremos abordando tres entidades que lo que tienen en común es que su evolución puede llegar a desarrollar lo que es la cirrosis. Estas son la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Pásala. Iniciando con la hemocromatosis, esta es una enfermedad causada por una absorción excesiva de hierro, que se deposita en su mayoría en los órganos parenquimatosos, como son el hígado, el páncreas, seguido del corazón y las articulaciones y órganos endocrinos. Esta se puede clasificar de dos maneras, como es la hemocromatosis hereditaria y la hemocromatosis secundaria. La hemocromatosis hereditaria posee un riesgo mayor, ya que en esta se acumula más hierro que en la secundaria. Entonces, ya en la secundaria, esta viene siendo consecuencia de la administración parenteral de hierro. Un ejemplo de esto son las transfusiones y otras causas que le voy a mencionar más adelante. La carga de hierro corporal, para que tengan una idea, oscila entre los 2 y 6 gramos en adultos normales. Y de estos 0,5 se depositan en el hígado y de esos 0,5, el 98% se encuentra en los hepatocitos. En las formas más graves de la hemocromatosis se puede acumular hasta 25 gramos, siendo más de la tercera parte en el hígado. Algunas características de la enfermedad incluyen que en los casos totalmente desarrollados muestran cirrosis micronodular, diabetes mellitus y alteraciones de la pigmentación cutánea de un 75 a un 80%. La hemocromatosis afecta más a los hombres que a las mujeres, ya que estos de por sí acumulan más hierro y como recordamos, las mujeres perdemos en el proceso de la menstruación. Siguiente. Ahora tengo una pregunta que es muy importante y que cuáles son las causas que pueden provocar una hemocromatosis hereditaria. Algunas de esas causas serían una hemodiálisis muy prolongada, pacientes que padecen de leucemia, ingesta de suplementos de hierro oral y transfusiones sanguíneas de manera frecuente. Siguiente. También tenemos, aparte de la que ya le mencioné, la eritropoyesis ineficaz, la anemia sideroblástica, así como talasemia y la hepatopatía crónica y hemocromatosis neonatal. Siguiente. En la hemocromatosis hereditaria, la absorción del hierro de la dieta es anómala y permite la acumulación neta de hierro de 0,5 a 1 gramo. La enfermedad se va a manifestar típicamente cuando se han acumulado 20 gramos de hierro, como le mencioné anteriormente. El principal regulador de la absorción del hierro es la proteína hepcidina, codificada por el gen HAMP y secretada por el hígado. La transcripción de la hepcidina va a aumentar por acción de las citocinas inflamatorias y va a disminuirse por la deficiencia de hierro. Así como también la hipoxia y la eritropoyesis ineficaz. La hepcidina se une al canal de la salida de hierro de las células intestinales y los macrófagos. Por lo tanto, la hepcidina reduce la concentración de hierro plasmático y la deficiencia de esta provoca una sobrecarga de hierro. Ella explicándole aquí a mano derecha este esquema, en la parte de arriba es una condición normal. Entonces, en condiciones normales, la HFE, la HJB y el TFR2
van a regular la síntesis de hepcidina por los hepatocitos, manteniendo las concentraciones secundantes normales de la hepcidina. Entonces, la hepcidina se liga a la ferroportina en los eritrocitos, enterocitos, perdón, y permite la internalización del complejo y la degradación de la ferroportina. Entonces, esto reduce a su vez la salida de hierro de los enterocitos y esas interacciones reguladoras van a permitir lo que es la absorción normal del hierro. Pero ya en la hemocromatosis, que es lo que podemos ver en el esquema en la parte de abajo, en la hemocromatosis hereditaria, las mutaciones de los genes HFE, HJB o TFR2 van a reducir la síntesis de la hepcidina, disminuyendo de este modo la hepcidina circulante y por consiguiente la reducción de la interacción hepcidina-ferroportina, que aumenta la actividad de la ferroportina, por así decirlo, y va a incrementar la salida del hierro de los enterocitos y va a ocasionar la sobrecarga sistémica de hierro en lo que es la hemocromatosis hereditaria. Pásala. Y aquí tenemos las principales características clínicas, y es que las principales manifestaciones de la hemocromatosis clásica incluye hepatomegalia, dolor abdominal, alteraciones de la pigmentación cutánea, sobre todo en áreas que son muy expuestas al sol, y trastorno de la homeostasis de la glucosa o diabetes mellitus por la destrucción de los islotes pancreáticos. Y también estos pacientes van a presentar lo que son difusión cardíaca, como arritmia, miocardiopatías y lo que es también artritis atípica. Ya para el tratamiento se realizan flebotomías periódicas que reducen de forma constante la acumulación de hierro. Entonces, cuando este tratamiento se realiza, lo que se dice es que la esperanza de vida del paciente es normal. Y ya por último, microscópicamente se observa un parenquima normal y el hierro hepatocelular se va a teñir de azul con lo que es la tinción de Prusia. Mi nombre es Lisandri Mola y yo les estaré hablando acerca de la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson tiene lugar cuando ocurre una mutación en el gen ATP7B, que se encuentra localizado en lo que es el cromosoma 17. El gen ATP7B se encarga de codificar una APTasa, transmembrana transportadora de cobre. Entonces, esta tiene la función de expresar, o se ve expresada, mejor dicho, en lo que es la membrana del canalículo del hepatocito. La mayoría de los pacientes con esta mutación son del tipo heterocigotos compuestos. Quiere decir que tienen mutaciones distintas en cada uno de los alelos del gen. Y bueno, la deficiencia de la proteína ATP7B va a determinar lo que es una reducción en el transporte de cobre hacia la bilis. Y esto va a hacer entonces que se altere la incorporación a la ceruloplasmina y además va a inhibirse lo que es la secreción de esta a nivel de la sangre o hacia el torrente sanguíneo. Entonces, estos cambios van a conducir a una acumulación hepática del cobre y además se va a reducir la ceruloplasmina que se encuentra circundante. Por otra parte, tenemos que puede aparecer vamos a decir, una enfermedad súbita, sistémica, del tipo grave, que se va a ver activada con lo que es la salida del cobre, que no está ligada a la ceruloplasmina que se encuentra o que sale que sale del hígado a la circulación. Y bueno, se va a producir hemólisis, además de cambios patológicos en otras localizaciones, como es el caso del encéfalo,
las córneas, los riñones, también puede suceder a nivel de los huesos y las articulaciones, y también en las glándulas paratiroides. Y bueno, otra característica de esta enfermedad es que se van a ver aumentados los niveles normales de la excreción de el cobre a nivel urinario. En esta imagen microscópica que pueden observar aquí, vemos cómo los depósitos de cobre se encuentran teñidos de un color como rojizo, y esta imagen la obtuve de Web Pathology. Entonces, seguimos hablando acerca de lo que son las manifestaciones clínicas, que como pueden observar aquí tienen una como que tropismo por el ojo, en donde la edad de aparición y de presentación clínica de esta enfermedad es variable entre una edad de 4 y 14 años, pero el trastorno suele manifestarse en individuos que tienen entre 6 y 40 años de edad. Por otra parte, tenemos que la presentación inicial de dichos signos, síntomas o manifestaciones pueden ser lo que es una hepatopatía aguda o también del tipo crónico. Y bueno, la afectación neurológica que debuta en trastornos del movimiento, dígase temblor, falta de coordinación, distonía rígida, etc. Y tiene la característica de que todos esos síntomas pueden confundirse con lo que es el Parkinson. Y bueno, los pacientes también pueden tener síntomas psiquiátricos como depresión, fobia, conductas compulsivas y un estado de ánimo lábil. Y otra manifestación clínica que pueden presentar estos pacientes es una anemia hemolítica que va a ser secundaria a lo que es la toxicidad por el cobre sobre las membranas de los eritrocitos. Okay. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Bueno, este es un trastorno autosómico recesivo con respecto al plegamiento de las proteínas, que se va a caracterizar por una concentración muy baja de dicha proteína, o sea, de la alfa-1 antitripsina, que se encuentra circundante. Entonces, la principal función de esta proteína es inhibir a las proteasas, especialmente a las que son lactasas de los neutrófilos, dígase a la captecina G y a la proteinasa 3. Estas dos normalmente son liberadas por los neutrófilos en momentos donde tenemos focos de inflamación. Entonces, para que ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, o cuando ocurre una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, se va a producir lo que es un efisema pulmonar, debido a que tenemos una alta actividad de las proteasas, donde estas, que tienen la función de destruir, no se inhiben. Y luego tenemos que también tiene la capacidad, esta deficiencia, de provocar una hepatopatía por acumulación por acumulaciones hepatocelulares de lo que es la proteína de forma mal plegada. Y bueno, se describe también que una paniculitis aguda necrosante es un subgrupo menor de los pacientes que padecen dicha deficiencia. Okay. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Bueno, este es un trastorno autosómico recesivo con respecto al plegamiento de las proteínas, que se va a caracterizar por una concentración muy baja de dicha proteína, o sea, de la alfa-1 antitripsina, que se encuentra circundante. Entonces, la principal función de esta proteína es inhibir a las proteasas, especialmente a las que son lactasas de los neutrófilos, dígase a la
captesina G y a la proteinasa 3. Estas dos normalmente son liberadas por los neutrófilos en momentos donde tenemos focos de inflamación. Entonces, para que ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina o cuando ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, se va a producir lo que es un efisema pulmonar debido a que tenemos una alta actividad de las proteasas, donde estas que tienen la función de destruir no se inhiben. Y luego tenemos que también tiene la capacidad, esta deficiencia, de provocar una hepatopatía por acumulación por acumulaciones hepatocelulares de lo que es la proteína de forma mal plegada. Y bueno, se describe también que una paniculitis aguda necrosante es un subgrupo menor de los pacientes que padecen dicha deficiencia. Okay. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Bueno, este es un trastorno autosómico recesivo con respecto al plegamiento de las proteínas que se va a caracterizar por una concentración muy baja de dicha proteína, o sea, de la alfa-1 antitripsina que se encuentra circundante. Entonces, la principal función de esta proteína es inhibir a las proteasas, especialmente a las que son lactasas de los neutrófilos, dígase a la captesina G y a la proteinasa 3. Estas dos normalmente son liberadas por los neutrófilos en momentos donde tenemos focos de inflamación. Entonces, para que ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina o cuando ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, se va a producir lo que es un efisema pulmonar debido a que tenemos una alta actividad de las proteasas, donde estas que tienen la función de destruir no se inhiben. Y luego tenemos que también tiene la capacidad, esta deficiencia, de provocar una hepatopatía por acumulación por acumulaciones hepatocelulares de lo que es la proteína de forma mal plegada. Y bueno, se describe también que una paniculitis aguda necrosante es un subgrupo menor de los pacientes que padecen dicha deficiencia. Okay. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Bueno, este es un trastorno autosómico recesivo con respecto al plegamiento de las proteínas que se va a caracterizar por una concentración muy baja de dicha proteína, o sea, de la alfa-1 antitripsina que se encuentra circundante. Entonces, la principal función de esta proteína es inhibir a las proteasas, especialmente a las que son lactasas de los neutrófilos, dígase a la captesina G y a la proteinasa 3. Estas dos normalmente son liberadas por los neutrófilos en momentos donde tenemos focos de inflamación. Entonces, para que ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina o cuando ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, se va a producir lo que es un efisema pulmonar debido a que tenemos una alta actividad de las proteasas, donde estas que tienen la función de destruir no se inhiben. Y luego tenemos que también tiene la capacidad, esta deficiencia, de provocar una hepatopatía por acumulación por acumulaciones hepatocelulares de lo que es la proteína de forma mal plegada. Y bueno, se describe también que una paniculitis aguda necrosante es un subgrupo menor de
de los pacientes que padecen dicha deficiencia. Okay. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Bueno, este es un trastorno autosómico recesivo con respecto al plegamiento de las proteínas que se va a caracterizar por una concentración muy baja de dicha proteína, o sea, de la alfa-1 antitripsina que se encuentra circundante. Entonces, la principal función de esta proteína es inhibir a las proteasas, especialmente a las que son lactasas de los neutrófilos, dígase a la captesina G y a la proteinasa 3. Estas dos normalmente son liberadas por los neutrófilos en momentos donde tenemos focos de inflamación. Entonces, para que ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, o cuando ocurre una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, se va a producir lo que es un efisema pulmonar, debido a que tenemos una alta actividad de las proteasas, donde estas que tienen la función de destruir no se inhiben. Y luego tenemos que también tiene la capacidad, esta deficiencia, de provocar una hepatopatía por acumulación por acumulaciones hepatocelulares de lo que es la proteína de forma mal plegada. Y bueno, se describe también que una paniculitis aguda necrosante es un subgrupo menor de los pacientes que padecen dicha deficiencia. Okay. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Bueno, este es un trastorno autosómico recesivo con respecto al plegamiento de las proteínas que se va a caracterizar por una concentración muy baja de dicha proteína, o sea, de la alfa-1 antitripsina que se encuentra circundante. Entonces, la principal función de esta proteína es inhibir a las proteasas, especialmente a las que son lactasas de los neutrófilos, dígase a la captesina G y a la proteinasa 3. Estas dos normalmente son liberadas por los neutrófilos en momentos donde tenemos focos de inflamación. Entonces, para que ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, o cuando ocurre una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, se va a producir lo que es un efisema pulmonar, debido a que tenemos una alta actividad de las proteasas, donde estas que tienen la función de destruir no se inhiben. Y luego tenemos que también tiene la capacidad, esta deficiencia, de provocar una hepatopatía por acumulación por acumulaciones hepatocelulares de lo que es la proteína de forma mal plegada. Y bueno, se describe también que una paniculitis aguda necrosante es un subgrupo menor de los pacientes que padecen dicha deficiencia. Okay. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Bueno, este es un trastorno autosómico recesivo con respecto al plegamiento de las proteínas que se va a caracterizar por una concentración muy baja de dicha proteína, o sea, de la alfa-1 antitripsina que se encuentra circundante. Entonces, la principal función de esta proteína es inhibir a las proteasas, especialmente a las que son lactasas de los neutrófilos, dígase a la captesina G y a la proteinasa 3. Estas dos normalmente son liberadas por los neutrófilos en momentos donde tenemos focos de inflamación. Entonces, para que ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, o cuando ocurre una deficiencia
de la alfa-1 antitripsina se va a producir lo que es un enfisema pulmonar, debido a que tenemos una alta actividad de las proteasas, donde estas, que tienen la función de destruir, no se inhiben. Y luego tenemos que también tiene la capacidad, esta deficiencia, de provocar una hepatopatía por acumulación por acumulaciones hepatocelulares de lo que es la proteína de forma mal plegada. Y bueno, se describe también que una paniculitis aguda necrosante es un subgrupo menor, de los pacientes que padecen dicha deficiencia. Okay. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Bueno, este es un trastorno autosómico recesivo, con respecto al plegamiento de las proteínas, que se va a caracterizar por una concentración muy baja de dicha, proteína, o sea, de la alfa-1 antitripsina, que se encuentra circundante. Entonces, la principal función de esta proteína es inhibir a las proteasas, especialmente a las que son lactasas de los neutrófilos, dígase a la captecina G y a la proteinasa 3. Estas dos, normalmente son liberadas por los neutrófilos en momentos donde tenemos focos de inflamación. Entonces, para que ocurra una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, o cuando ocurre una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, se va a producir lo que es un enfisema pulmonar, debido a que tenemos una alta actividad de las proteasas, donde estas, que tienen la función de destruir, no se inhiben. Y luego tenemos que también tiene la capacidad, esta deficiencia, de provocar una hepatopatía por acumulación por acumulaciones hepatocelulares de lo que es la proteína de forma mal plegada. Y bueno, se describe también que una paniculitis aguda necrosante es un subgrupo menor, de los pacientes que padecen dicha deficiencia. La morfología de la deficiencia de la alfa-1 antitripsina se caracteriza por lo que es una presencia de inclusiones glomerulares a nivel citoplasmáticas que tienen formas redondeadas u ovaladas a nivel de los hepatocitos. Bueno, en los cortes convencionales que eran teñidos con hematocilina y eosina, van a aparecer, en forma de acidófilos. Pero si se tiñe con, PAS, pues van a aparecer entonces, como que intensamente positivas estas, inclusiones, y también son resistentes a lo que es la diastasa. Y abajo, en la parte inferior, tenemos lo que es, una micrografía electrónica que muestra el retículo endoplasmático dilatado por lo que son los grandes agregados de proteínas mal plegadas. Y en la imagen de la parte más superior tenemos, una tensión con PAS que sufrió, ¿verdad? Una digestión con diastasa del hígado, y esto va a hacer que se manifiesten los gránulos citoplasmáticos de un color magenta, que es muy característico de estas inclusiones. Tenemos que entre las características clínicas que se van a presentar, están la hepatitis neonatales con ictericia por colestasis, que se describen del 10 al 20% de los recién nacidos con deficiencia. Ya en la adolescencia, los síntomas de presentación pueden relacionarse con hepatitis, cirrosis o enfermedad pulmonar. Las crisis de hepatitis pueden ceder
con una recuperación en apariencia completa o cronificarse y conducir de forma progresiva a lo que es la cirrosis. Esta se desarrolla ya en los adultos en un carcinoma hepatocelular del 2 al 3%, que es lo que se le conoce como PIZZ, en general en presencia de cirrosis, aunque esto no es siempre. Ya para el tratamiento se recomienda un trasplante hepático y como medida preventiva evitar lo que es el tabaquismo. Pásala. Y ya ha sido todo por nuestra presentación. Muchísimas gracias.